26 mujeres han sido asesinadas por violencia machista en lo que va de año 2024. 5 crímenes este último fin de semana. De las 26 mujeres asesinadas, la mitad han sido en Cataluña. De estas 5 mujeres asesinadas, una ha sido en Buñol, 2 en Cataluña, en Salou y en Sabadell, otro asesinato machista en Carabanchel, Madrid, y la última esta madrugada en Alicante. Además, 2 pequeños de 5 y 7 años fueron asesinados a manos de su padre el pasado 29 de junio en la provincia de Cuenca. Y 14 menores han quedado en lo que va de año huérfanos de madre. De las 26 mujeres asesinadas en 2024, 2 fueron asesinadas en enero, 3 en febrero, 2 en marzo, 4 en abril, 1 en mayo, 7 en junio y en lo que va de julio, estamos a día 15, 7 más. Quiero recordar que el teléfono 016 así atiende a todas las víctimas de violencia machista los 24 horas, los 365 días del año y en 53 idiomas. Además, hay un correo electrónico a disposición de las víctimas de violencia de género que es el 016-online@igualdad.gov.es. También se presta atención a las víctimas de violencia de género a través del WhatsApp 600 0000 16. Los menores también podéis dirigiros al teléfono de la Fundación ANAR, que es el teléfono 920 2010. En una situación de emergencia también podemos recurrir al 112 y si no podemos llamar podemos utilizar la app Alert Cops, la cual envía una alerta a la policía y a partir de ahí nos pueden geolocalizar. Es evidente que las desigualdades entre hombres y mujeres son una realidad social normalizada, lamentablemente. Existen una serie de problemas visibles que están presentes en los medios de comunicación y que se combaten y que son el foco de las políticas de igualdad. Pero lamentablemente todas las raíces invisibles que alimentan el sistema patriarcal, como son los estereotipos, los roles de género impuestos o las conductas sexistas, no siempre son reconocidas por la sociedad. Y esto es un gran problema, porque si no conocemos cuál es el problema y lo reconocemos, no podemos buscar soluciones. Debemos ser capaces como sociedad de reaccionar ante un fenómeno social que requiere previamente que seamos capaces de reconocerlo. La violencia contra las mujeres ha sido invisible durante cientos de años. Cientos y cientos de años. Nadie la veía, ni la nombraba, ni siquiera las propias víctimas se reconocían como víctimas. El concepto de violencia de género ha tardado muchísimo en llegar a los ordenamientos jurídicos y al derecho internacional. La denominación de violencia de género nace con el objetivo precisamente de señalar la importancia que en ello tiene la cultura, para dejar claro que esta forma de violencia es una construcción socioestructural. No deja de ser una construcción de nuestra sociedad. La violencia contra las mujeres no es un problema que afecte al ámbito primado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres, por ser consideradas menos, inferiores, carentes de todo derecho, carentes de libertad, carentes de respeto, carentes de capacidad de decisión. La maté porque era mía, se nos cosifica, se considera que somos de la propiedad de alguien. Y es muy importante como sociedad y como personas dejar de justificar a los maltratadores. La violencia de género está rodeada de muchos mitos que la mantienen y la justifican. ¿Queréis un ejemplo? Que las cosas de pareja son algo privado, que algo habrá hecho ella para merecer esa violencia. La violencia no es algo íntimo, es algo en lo que sí que debemos inmiscuirnos como sociedad responsable. Tampoco podemos caer en el mito de que los maltratadores son enfermos mentales o que tienen problemas de adicción. Evidentemente que algún maltratador puede tener alguna patología o puede tener algún tipo de adicción, pero la gran mayoría son hijos sanos del patriarcado. Hijos sanos del patriarcado que se sienten legitimados a usar la violencia para mantener la situación de dominio sobre su pareja. Es fundamental trabajar en la prevención. Prevención que debe estar ligada con la educación. Es necesario producir un cambio desde la base de la sociedad, desde la infancia y desde la juventud.
Trasladar a la población más joven la tolerancia cero en la violencia de género, entiendo que va a ser una de las soluciones. Hay que explicar en los colegios, no en los colegios ya, desde las guarderías, desde los colegios, desde los institutos, con claridad y firmeza lo que es la violencia de género y que no puede permitirse. Tenemos que insistir a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a nuestras niñas en el mensaje de que la violencia de género abarca muchos tipos de violencia: violencia económica, violencia social, violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, violencia verbal. Y debemos explicarles muy bien a nuestros niños y a nuestras niñas que estos comportamientos son violencia en cuanto se manifiestan en cualquier forma y situación sobre una mujer. No podemos cuantificar la violencia, no podemos aceptar que solo me insulta un poco, o solo me empujó un poco, o solo me revisó el móvil una vez. Todos estos comportamientos deben ser incardinados dentro de un contexto de violencia y no podemos tolerarlos. Estos comportamientos son, sin más, inaceptables. No hay que esperar a la paliza, no hay que esperar al control absoluto, no hay que esperar al desprecio total y a la normalización. La violencia es como una semilla que crece poco a poco, que crece y crece y crece si se dan las condiciones adecuadas. Es como una plantita, es lo mismo. Si esa violencia se va regando, se va normalizando, al final se hará una violencia enorme. Hay que educar a la población más joven, a nuestros niños y a nuestros adolescentes. El mensaje debe ser claro y comprensible para todos y todas. Hay que insistir y trasladar el mensaje de forma adecuada para que los niños y las niñas crezcan con la certeza y el convencimiento de que la violencia de género es inaceptable. No podemos seguir asumiendo que la violencia debe ser normalizada, debe ser tapada y seguir con estas cifras. Precisamos una concienciación social generalizada desde la infancia, que asiente las bases de una sociedad en la que la violencia contra la mujer sea rechazada por completo. Según la ONU, menos del 40% de las mujeres que experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda. Solamente un 40%, y muy elevado me parece. Además, según la ONU, también se constata que la mayoría de las mujeres que piden ayuda acuden siempre a familiares o amistades. Muy pocas recurren a las instituciones y menos del 10% quienes buscan ayuda acuden a la policía. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, el porcentaje de mujeres que denuncian después de haber sufrido violencia de género es mínimo, menos del 20% en un escenario optimista en un país como es España. Menos de un 20%. Teniendo en cuenta que los datos también aumentan porque cada vez más víctimas alzan la voz, ¿cómo podemos lograr que se atrevan a denunciar? Es probable que lo básico para esto sea que las víctimas lleguen a tener la certeza de que realmente merece la pena denunciar. Que veamos que la justicia es realmente justa y que protege verdaderamente a las víctimas. Con lo cual, la justicia tiene que ponerse las pilas en todo este tema, para que, por ejemplo, sirva de referencia a los casos que ocurran para otras mujeres maltratadas, para que estas mujeres maltratadas vean que se da justicia a las mujeres que lo han sido previamente y sean capaces de ver que hay salida, de que no se las va a cuestionar, que no se las va a proteger. Es evidente que se les deben dar soluciones y que esas soluciones sirvan de ejemplo para las que luego vendrán. Según los datos que publica anualmente el Consejo General del Poder Judicial en su informe anual, cerca del 50% de las denuncias de violencia de género terminan en sobreseimiento. Quiere decir que quedan archivadas. Esta información denota muchas cosas. Por ejemplo, que falta mucha perspectiva de género a la hora de juzgar. Las mujeres tienen una percepción de que el sistema judicial no las protege de forma efectiva.
Por lo tanto, necesitamos un cambio normativo y sobre todo, porque siempre digo lo mismo, las leyes están bastante bien, aunque puedan mejorarse, necesitamos jueces y juezas formadas en violencia de género. No es aceptable que cerca del 50% de las denuncias por violencia de género terminen en un cajón, ahí guardadas. Es necesario dotar al sistema de un marco jurídico adecuado, pero también es necesario dotar de recursos tanto personales como materiales. Los y las policías encargados de proteger a las mujeres con una orden de alejamiento de su agresor están desbordados. No tienen capacidad ni material ni personal para poder atender a tantas víctimas. La lectura e interpretación machista de muchas normas provoca también archivos de causas y también provoca desprotección hacia las mujeres y ergo también desconfianza. Los distintos poderes del Estado, tanto el poder legislativo como el ejecutivo como el judicial, deben modificar sus planteamientos y trabajar de forma coordinada y eficaz, porque es evidente que todo está fallando. Debemos trabajar todos de forma transversal, apolítica y como sociedad para atajar toda esta barbarie. Estas cifras son inasumibles. Tanto sufrimiento es inasumible. Hagamos alguna cosa ya, por favor.